Bueno, ahora sí, vamos a continuar con esto, con el curso. Bueno, entonces como comenzábamos diciendo en la primera parte, Etruria fue un pueblo marítimo, o sea, si bien dentro del territorio fue avanzando hacia los puntos más neurálgicos de los Apeninos, pero también el mar Mediterráneo en su momento fue la vía de comunicación más lógica y permitió que tanto fenicios, etruscos y griegos generaran este mundo del comercio marítimo y de las comunicaciones marítimas. Los etruscos fueron ciudades monárquicas, pero luego pasaron a ser unidades casi independientes, y eso prácticamente fue la ruina definitiva cuando los romanos comienzan a tener mayor ímpetu. Aquí tenemos un ejemplo de lo que puede ser un intento de traducción del alfabeto etrusco al latino, y lo interesante es ver que nosotros podemos encontrar algunas ciertas afinidades entre las letras, algunas letras del alfabeto etrusco con las latinas, como por ejemplo la A y otras letras más. Pero en definitiva su alfabeto es legible, se puede llegar a interpretar de acuerdo a los fonemas de cada una de las letras, pero no se logran establecer más que algunas frases, generalmente de carácter funerario, que se inscribían en las tumbas, pero no hay una posibilidad de poder tener un documento mayor. Y el gran desafío que todavía sigue manifestando la lengua etrusca es que no pertenece a ese tronco común de los pueblos indogermánicos, y esta situación dificulta aún más el poder descifrar completamente su lengua escrita. O sea, aquí hay una especie de falsedad histórica cuando se dice que los etruscos no tenían, no se puede descifrar su lengua escrita, pero en realidad es porque hay muy poca posibilidad de organizarse en cuanto a mayores cantidades de frases que puedan indicar una transferencia de ideas y demás. Los etruscos también tenemos que considerar brevemente algunos aspectos de su religión. Tienen una particularidad que es una religión revelada. Según la tradición de los sacerdotes y religiosos de la Etruria, la ley que se iba a regir a nivel de religión fue dada por un niño que apareció cuando un campesino estaba arando un campo. Es como que el niño sale de la profundidad de la tierra y le da unas leyes a este campesino, y a partir de allí se da la posibilidad de tener una religión revelada. Probablemente dentro del mundo antiguo sea uno de los pocos o el único pueblo donde tiene, junto con los hebreos, esa idea de la palabra revelada, más que la transformación de las fuerzas naturales en deidades sobrenaturales como hicieron la mayoría de los pueblos. Generalmente los etruscos basaban mucho de su religiosidad en la adivinación. Eran afectos a adivinar el futuro con la interpretación del vuelo de los pájaros, con la interpretación de las distintas malformaciones que podía llegar a tener las vísceras, especialmente el hígado. Aquí vemos una representación de los puntos neurálgicos para adivinar el futuro en un hígado de bronce, obviamente un hígado con unas protuberancias malignas probablemente,
Pero aquí ya nos está indicando cómo ellos manejaban un sistema de creencias que apuntaba hacia el más allá, y ese más allá es algo bastante enigmático. Hay algunos autores que hablan, o estudiosos, que hablan que los etruscos tenían poco conocimiento, poca idea de lo que podía hacer en el más allá, y hay otros que dicen que recreaban la vida en el más allá como la vida en la tierra. Lo cierto es que lo significativo del mundo etrusco es que su arte con mayor esplendor está dado en las tumbas, donde se recrean escenas de la vida cotidiana, y ahí está la diferencia, donde algunos dicen que es para que puedan tener una vida en el más allá como la que tuvieron en la vida terrena, y hay otros que dicen que frente al temor de la muerte y no saber lo que se encontraba, sí había una vaga idea como de demonios y de entidades monstruosas que no las tenían muy identificadas. Bueno, el tener contacto con la vida del terrena, o sea, con los objetos, hasta con las disposiciones de las habitaciones, de sus propias moradas y demás, era lo que le iba a dar una seguridad. Este arte de la adivinación es algo que también se mantuvo dentro del mundo romano, y los auríspices, que eran los adivinos, tienen un protagonismo que luego la historia les fue menguando en cuanto a tenerlos tan presentes, pero a Julio César hubo uno de estos adivinos que le predijo que iba a ser asesinado. Así que tenemos que la religión etrusca, con esta idea de la adivinación por medio del vuelo de las aves, hasta también tenían respecto a la conformación de las nubes, las vísceras y las divinidades, se van a mantener en el mundo romano, por supuesto pasada por el sedazo cultural de Roma. Aquí podemos ver algo también interesante, que el mundo de la religión etrusca también adopta los 12 signos zodiacales que provienen desde el Asia Menor y luego van a ser también tomados por los griegos, y van a tener algo llamativo, porque también sus principales divinidades van a ser 3. O sea, una tríada a la cual se van a dedicar la mayoría de los templos, y luego vendrán esos dioses menores, pero esta tríada de divinidades mayores es probablemente la que después se puede asimilar con el mundo romano, con Júpiter, Minerva y Juno. Aquí también aparecen esas 3 divinidades, y dado que la adivinación del futuro es algo que mantiene siempre la vigencia en la humanidad, porque a todos nos intriga qué va a pasar mañana, los etruscos hicieron realmente un gran desarrollo de este método, que entre los griegos también se dio bajo otras circunstancias y otras medidas. Pero la religión etrusca es básicamente, sus puntos fundamentales está en que primero es una religión revelada, o sea, alguien la dio ya completa para que se pueda practicar, y el otro postulado es que de sus dioses van a pasar también al panteón romano, con otros nombres y otros atributos, y también se va a mantener esta cualidad adivinatoria como parte de la religión. Dentro de la cultura etrusca, un punto más que interesante es el papel o el rol que tenía la mujer en la sociedad etrusca. No fue, como en el mundo griego, un objeto para producir obras de arte. O sea, la mujer era simplemente una reproductora de obras de arte que eran los hijos. Por eso que en el mundo griego la mujer no tiene ningún tipo de protagonismo, ni siquiera más allá de algunas cuestiones anecdóticas, como la mujer de Sócrates,
que era bastante mala con este pobre Sócrates que no hacía nada en todo el día y lo sacaba a escobazo porque no traía una moneda a la casa. Pero en el mundo griego la mujer no tenía ningún tipo de relevancia, mientras que en el mundo etrusco sí la mujer está en paridad con el hombre. No llega a tener cargos de gobierno, pero sí tiene la posibilidad de compartir digamos, con los hombres, compartir las festividades, compartir los juegos, compartir los almuerzos o las cenas, o sea, las comidas. Y lo que sí tiene la mujer etrusca es una gran influencia política dentro de lo que van a ser los lineamientos del gobernador de turno. O sea, probablemente aquí se acuñó esa frase ya casi en desuso, pero que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Pero lo cierto es que la mujer etrusca tejía y destejía influencias por detrás de sus maridos para beneficio del pueblo y beneficio también de la clase gobernante. Ahora vamos a tener un pantallazo sobre lo poco que quedó registrado sobre la arquitectura etrusca. Fundamentalmente la arquitectura etrusca, de lo que se pudo reconstruir, van a estar los templos. ¿Y por qué? Porque en este caso el mundo etrusco, al tener mayor influencia respecto a lo que sucedía con el mundo del más allá, se abocó con muchísima fuerza a poder darle a los difuntos un lugar de descanso o un lugar de vivencia de ultratumba que sea lo más sólida y eterna posible. Con lo cual sus viviendas fueron de menor valía en cuanto a materiales, aunque no fueron chozas, pero poco se conservó de su arquitectura doméstica. Y de la arquitectura templaria, aquí podemos ver el ejemplo que nos muestra inmediatamente cómo el templo etrusco tiene una cierta relación con el templo o con el edificio griego, pero básicamente es una estructura lógica que se va a establecer en situaciones de construir un espacio para poder brindar culto. Los etruscos van a hacer al modo griego sus templos con cabriadas de madera, con techumbre de tejas de terracota, y la diferencia con el mundo griego es que su templo se constituye con 3 unidades que se llaman chelas, en la cual morará una de las 3 divinidades de la tríada mayor. Se inspiran en el mundo griego, y el mundo griego se inspira básicamente en la posibilidad de relacionar se inspiran en el mundo griego, pero tienen que resolver sus cuestiones más importantes inmediatamente. Por lo cual, desde el mundo griego, esos templos que eran en madera y que luego en la Grecia clásica se van a pasar a mármol, en realidad es una idea que también lo van a tener los etruscos en construir en este material menos duradero, que es la madera, pero ya incorporando sus notas propias, como van a ser las esculturas y los adornos que va a tener el templo hechos ya en terracota. Entonces, la planta del templo era un rectángulo dividido en 2 partes, una donde van a estar las 3 celdas para cada una de las divinidades, y la otra parte se constituye en el vestíbulo con doble columnata que son de madera,
O sea, el mundo griego tiene en la columna el antecedente de la unión de varas de madera para conformar un mayor soporte a las presiones que van a hacer las vigas. Y en el mundo etrusco sucede algo muy similar, con la diferencia que el basamento del templo es sólido, de un solo desnivel, excepto en el centro, donde aparece o una escalinata o bien una rampa. No hay mayores desarrollos en el templo para diferenciarse respecto de los griegos en cuanto a la base de la estructura. Pero el templo etrusco difiere del templo griego en cuanto a su disposición de habitaciones o celdas que van a ser destinadas a cada una de las divinidades, y ese doble vestíbulo que lo vamos a encontrar en el mundo griego en los templos más evolucionados. Aquí podemos ver otra reproducción de una reconstrucción del templo etrusco con mayor intensidad en cuanto a la relación de el volumen general que genera este edificio, los vacíos que va a generar también la distinta sucesión de vestíbulos. En este caso ya es un templo mucho más evolucionado, si cabe el término, porque aparecen tres zonas de columnas antecediendo las tres celdas, y ya está rodeado no solamente in antis, como era en el ejemplo anterior, sino está rodeado casi todo el templo por columnas. Si observamos con detenimiento del templo, vamos a tener que hay un frontis triangular al modo griego. Aquí aparecen los elementos de cerámica que los etruscos trabajaron con maestría, cerámica que va a tener coloratura, y en la parte del centro del tímpano se van a alzar grupos escultóricos, y a diferencia de los templos griegos, en el tímpano, en el interior del tímpano, no colocan estructuras, es simplemente un plano. Para darle mayor realce van ubicando estas formas de cerámica, y en los extremos se colocan las antefisas, que serían unas esculturas apropiadas para poder contener las tejas en el declive. Las acróteras, que sería la parte superior, a veces simplemente como un mascarón, aquí ya como un grupo escultórico, o las antefisas en los extremos, se vienen también en la tradición griega, pero básicamente aquí se resuelve al modo propio de este pueblo de la Etruria. Y un dato muy interesante a tener en cuenta en esta reconstrucción gráfica del templo etrusco son las columnas. Si bien aparecen columnas que podrían asemejarse a las columnas toscanas, perdón, a las columnas dóricas, en realidad es un orden nuevo. Los etruscos inventan el llamado orden toscano. El orden toscano tiene una columna con el fuste cilíndrico, pero de un modo muy particular. El diámetro inferior es mayor que el diámetro superior, algo que también se ve en los templos griegos, pero aquí está más acusado. Y en el mundo toscano, estos fustes van a llegar a tener en algunos casos una leve curvatura en la parte central para hacerlos más de mayor grosor, que es lo que luego van a utilizar también los romanos. Con lo cual ya aquí podemos ver que el mundo occidental se encuentra
con un arte que va a ser clasificado sobre todo en el siglo XIX por medio de las columnas, en donde vamos a tener de origen de la península balcánica, o sea, de los griegos, el orden dórico, el primero, el jónico, el corintio. El corintio es el más elaborado, pero es el que menos utilizaban los griegos. Y aquí aparece el cuarto orden, que es el toscano, y finalmente los romanos inventarán el quinto orden, que es el compuesto. El orden romano compuesto va a estar determinado por un basamento de un volumen prismático para sostener la columna, y con ello logran mayor altura y van a lograr otra proporción distinta a la de los templos griegos. Entonces, esta idea de la tríada de divinidades, que también vamos a encontrar en los otros pueblos y también se puede relacionar con la Trinidad del cristianismo, es algo que involucra a toda la religión de los pueblos del Mediterráneo, y en el caso de los etruscos es algo interesantísimo de notar que cada divinidad tiene su propio habitáculo. Es como que no vamos a encontrar demasiado contacto entre las divinidades cuando se le ofrezcan los cultos. Aquí podemos encontrar nuevamente una relación de reconstrucción de los templos, uno que mantiene las figuras, como veíamos anteriormente, ya aquí como esculturas, no como simplemente figuras de terracota o grupos escultóricos. Y en esta otra reconstrucción podemos ver que el podio está limitando plenamente la gran escalinata que vaya de un extremo al otro del templo para poder acceder a cada una de las celdas, y cada puerta tiene la particularidad de tener una figura trapezoidal. Probablemente esto sea lo menos enfatizado generalmente en la arquitectura etrusca, que los etruscos hayan utilizado un pórtico de forma trapezoidal y no rectangular como hacían los griegos. Pero es que aquí está la originalidad de este pueblo, porque así como pueden originar estos templos en madera y siguiendo la lógica de la construcción en madera, también pudieron desarrollar la técnica de la bóveda, o sea, del arco de cañón, el arco que luego va a generar la sucesión de arcos, va a generar el cañón corrido, una técnica constructiva que, si bien la conocían los griegos, nunca la utilizaron para sus edificios más paradigmáticos. Los etruscos construyen los templos al modo griego, con su impronta, pero la infraestructura la van a hacer a su modo, y la cloaca máxima, que todavía hoy funciona en Roma, es de origen etrusco. Y es el momento en donde van a transformar la arquitectura, porque luego los romanos toman ese principio del arco trasladado en una línea horizontal para generar estas bóvedas o estos cañones corridos. Entonces, aquí vamos a ir teniendo algunos puntos como para ir reforzando esta situación de arquitectura que no ha quedado mayor en rastro. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros vemos que estas estructuras de madera se resienten con el tiempo, y es eso lo que los llevó a los griegos a eternizar su arquitectura en piedra. Pero para evitar la humedad se lo levantaba en esa plataforma o podio, y generalmente tienen tejados a dos aguas de tejas de terracota.
Ese mismo principio lo vamos a ver en el Partenón. El Partenón también tiene tejas, pero son de mármol. Hoy no existen porque se ha perdido casi toda la techumbre. Pero todo lo que había sido en su momento de terracota o de madera, en Atenas, de Pericles, se convirtió en piedra. Y aquí los etruscos siguen manteniendo la estructura básica de piedra con la estructura básica de madera, con el aditamento de la terracota para dar señales de mayor importancia al edificio, sea en los extremos del tímpano o bien en la cumbrera del templo. Pero es una estructura sencilla que no se aleja de lo que es la primitiva choza que tanto se ha hablado en la historia de la arquitectura, pero lo que tiene de valioso este templo que ya empiezan a incorporar piezas de otros materiales que fueron dando improntas propias a el mundo cultural etrusco. Este mundo cultural etrusco también pasa a Roma. Pasa a Roma y Roma lo va a adaptar a su propósito, a su estética, a su modo de organizarse. Aquí podemos ver una maqueta de un templo etrusco y el templo de la Fortuna Virilis en el centro histórico de Roma. Podemos ver que la similitud es prácticamente inmediata. Solo van a cambiar algunos detalles que generan un nuevo lenguaje al modo romano. Fundamentalmente lo que cambia en el templo de la Fortuna Viril es la proporción. Los romanos tienden a tener una proporción más vertical. Los etruscos todavía siguen manteniendo la proporción ligada al tamaño de las piezas o el material que van a utilizar. Pero aquí en Roma también vemos este templo antecedido por un vestíbulo con columnas que separan el exterior del interior, no solo en el vestíbulo, sino que van ritmando todos los muros que corresponden a las antiguas celdas o naves del templo etrusco. Aquí está la novedad de cómo los romanos tomaron el prototipo y lo adaptaron a su modo de organizarse y de disfrutar esta potencia que es el arte ya romano. Con lo cual podemos ver que Roma, si bien es un pueblo que es sumamente práctico para no estar con tantos cabildeos y va a importar desde esculturas hasta artistas desde Grecia, también lo va a hacer con los etruscos. Irá adoptando costumbres, hábitos y también en el arte los modos de hacer etruscos y los va a transformar a su posibilidad. Ahora me viene a la memoria esto de traer desde los etruscos algunas tradiciones que parece que son romanas, pero cuando llegaba algún vencedor en una guerra, el paseo triunfal con la corona de hojas de roble, que después se transformaron en hojas de laurel, pero las hojas de roble, eso es una herencia etrusca. Como también es herencia etrusca la lucha de los gladiadores. O sea, esto se refleja sobre todo en las tumbas etruscas y podemos encontrar que lo que hoy parece habitual verlo como romano tiene un origen más ancestral y más directamente ligado al mundo etrusco. Y ahora sí llegamos a el punto cúlmine de la arquitectura o del arte etrusco, que son las tumbas. Como decíamos anteriormente,
los etruscos, al no tener muy claro, o por lo menos no transmitir con claridad qué es lo que pensaban o qué sentían o qué esperaban de la vida o después de la muerte, o qué esperaban después de la muerte, si es que había vida o si es que no había nada. Para algunos autores había una gran tiniebla que estaba poblada de monstruos que no se conocían. Para otros es que se iba a vivir algo similar a la vida cotidiana. Bueno, lo cierto es que ellos ponen su mayor énfasis en la resolución de las tumbas para que sean realmente de descanso eterno. Así vamos a encontrar distintos modos de sepultar a los difuntos, y aquí vale hacer un alto porque del mundo de la península itálica, la cultura vilanoviana fue una de las culturas que hacía inhumación, pero muchas hacían cremación. Con lo cual, los etruscos están en un punto de inflexión en donde hacen una inhumación, pero también hacen cremación. O sea, los sarcófagos que vamos a ver después probablemente eran para los cadáveres, pero también se conservan urnas funerarias que eran para las cenizas. O sea que el mundo de la muerte, o sea, el mundo de la muerte, en los etruscos se encuentra ese punto de inflexión en que nos va a decir, bueno, hay culturas que estaban fuertemente ligadas a la cremación como modo de liberar la materia y demás, y otras culturas que estaban ligadas a conservar los restos del difunto, sobre todo en la sepultura. Las tumbas se encontraron casualmente en épocas de la invasión napoleónica, hacia 1829 aproximadamente. Un campesino, aquí también otra vez alguien que labraba la tierra, se encontró con objetos y allí se llamó la atención de que era algo que no se conocía, y comenzó la tarea de los arqueólogos. Ya la arqueología en el siglo XVIII había comenzado a dar sus primeros pasos, y fueron estos arqueólogos del siglo XIX que llevaron a la luz estas necrópolis, como la de Cerveteri o la de Chiusi y otros más, que son realmente las verdaderas ciudades de difuntos que edificaron los etruscos. Aquí podemos ver dos de las tantas modos de construir las tumbas. Una es a túmulo, que es la que tenemos aquí a nuestra izquierda con esa pequeña puerta, y la otra es subterránea, a modo de inhumación. Las de túmulo generalmente se hacían excavando parte del suelo para generar una profundidad. No nos olvidemos que en la mitología siempre la profundidad de la tierra está ligada al infierno, al averno, a ese mundo de los difuntos, mientras que las cúspides de los montes y de las montañas está destinada a las divinidades y a una vida mucho más palaciega. Aquí tenemos ese túmulo que hay que descender para poder encontrar las tumbas, y tenemos en la otra imagen la relación de las tumbas que se excavaban en la piedra, y aparecen aquí los lugares donde se depositaban los cadáveres. Esta tradición se va a mantener en las catacumbas romanas, y podemos ver que los difuntos se colocaban en posición horizontal, pero en forma paralela a lo que es el muro, no en forma perpendicular como es lo que se hace habitualmente. Esta relación se va a mantener en los enterratorios romanos, y también los romanos van a tener el doble estándar de la sepultura o de la cremación de los difuntos. Si vemos las tumbas desde la forma exterior, es simplemente
parecen viviendas. Es que en realidad son viviendas. Vivienda para los difuntos, hecha con la mayor precisión posible para poder recrear esa vida comunitaria que llevaban los etruscos. Una vida comunitaria que está lejos de ser una vida pesarosa o teniendo el miedo de la vida después del más allá o de ese gran enigma que era la vida después del más allá. Aquí es una sucesión de viviendas o de habitaciones, hasta con una cierta posibilidad de ofrecer un descanso a los transeúntes en la parte de la frontalidad, y por encima siempre tanto los túmulos como estas tumbas ya de forma más rectilíneas se van a cubrir con tierra vegetal y se va a dejar crecer la vegetación, con lo cual el paisaje de la zona donde está el cementerio mantiene una comunión con la naturaleza que pocas veces se ha visto en la historia. O sea, los etruscos son muy respetuosos del mundo natural y disfrutan de ese mundo natural, y cuando llega el momento de generar una vivienda para sus difuntos, están tomando la base de la vivienda, pero también la base de conservar el mundo natural. En este modo de conservar el mundo natural también nos podemos referir a los griegos en el emplazamiento de los teatros que se hacían sobre la pendiente de la colina, algo que los romanos no van a respetar y van a configurar una construcción independiente por encima del nivel de suelo, que van a ser los anfiteatros o los teatros totalmente construidos. Volviendo a los etruscos, aquí vemos cómo trabajan la piedra de manera regular, con pequeñas aberturas para poder ingresar a los interiores. Y aquí tenemos otra relación en los túmulos que veíamos anteriormente. Cada túmulo pertenece a una o varias familias, a uno o varios grupos que van a mostrar su opulencia o su relación con la vida de acuerdo al ajuar funerario que se vaya generando o se va dejando en su interior. Pero observamos otro dato interesante: los túmulos no están directamente sobre el suelo como aparecía en la imagen anterior. Vamos a verla de nuevo. Como que aquí aparece como que está sobre el suelo y de aquí se eleva, sino que en algunos sitios también se hace un podio para darle mayor altura y también excavar menos en profundidad la tierra. Luego se genera una falsa bóveda, porque esto no es una bóveda de arcos, sino que esta es una falsa bóveda que se va haciendo por bloques perdón, ahora no me sale la palabra, pero son bloques desplazados. Eso, se van desplazando los bloques para generar esa curvatura final, y en el interior un pilar de piedra va a sostener finalmente toda esta falsa bóveda. Como pueden ver aquí en la diapositiva aparece que hay miles de tumbas dispersas en Italia, y algunas van a ser muy renombradas y se van a mantener todavía hoy en su proceso artístico más importante. Las viviendas, como habíamos dicho anteriormente, eran de materiales más frágiles, pero las tumbas ya tenían algo de eternidad. Realmente se conservaba la piedra para las estructuras funerarias y también militares, y en algunos casos también llegaron a generar fortificaciones
De allí vamos a encontrar algunas puertas que todavía se conservan en algunas ciudades, como un modo de presentar mayor fortaleza frente a lo que eran las posibilidades de avance de otros pueblos. O sea que, si bien los etruscos no trabajaban más que la piedra en bruto, o sea, no conocían el mármol y no la utilizaban para su piedra, sí utilizaban el adobe o bien utilizaban el ladrillo, pero en menor cantidad que la madera. Para las tumbas sí tuvieron un trabajo muy específico de corte y de escuadría para poder generar estas estructuras inmensas que realmente son muy valiosas a la hora de ver los desarrollos tecnológicos. Aquí podemos ver una de las tumbas reconstruidas gráficamente, una de las tumbas más importantes, en cómo se desarrollaba esta idea del túmulo, donde podemos ver que hay salas que están en la parte soterrada o expuesta, que son los sectores con esas bóvedas falsas, estas salas que van a contener los sarcófagos, que a su vez se comunicaban con un corredor que daba acceso a la tumba desde el exterior. O sea, lo que veíamos anteriormente como simplemente una especie de choza que se podía entrar y ya estaba en la tumba, hay lugares de enterratorios más elaborados donde empiezan a tomar mayor cuerpo esa idea de que esto es la casa de la vida eterna. O sea, aparecen salas donde se van a disponer los sarcófagos y se disponen alrededor del muro perimetral, casi en una reunión social, como hacían cuando se reunían en la cena, que era el punto neurálgico del mundo etrusco y que luego también será del mundo romano. Estas falsas bóvedas van a generar una situación de marcada atención hacia una reflexión sobre la bóveda celeste. Si bien ellos no tienen documentada esta relación, pero sí siempre hay que considerar que todo el mundo antiguo pensó que el cielo era algo esférico que estaba posado sobre la tierra. Y es justamente aquí donde las tumbas vuelven a aparecer con esa idea de la falsa bóveda, de los pilares que se van adelantando, de las piezas que se van adelantando para que sean sostenidas finalmente por un pilar. Cuando las piedras se tallen para conformar un arco, la piedra central del arco va a ser la piedra clave, que va a ser la última piedra que se coloque, porque una vez que se pueda colocar esa piedra, se retiran los encofrados o las cimbras y el arco comienza a trabajar autónomamente. O sea, en este caso tenemos que ir viendo que los etruscos trabajaron con esta intensidad de generar una propuesta más sólida en cuanto a la arquitectura funeraria. Aquí podemos ver otra vez la tumba, que parece que es pequeña porque no tenemos la escala humana, pero son realmente bastante importantes. La relación de su zócalo o el basamento, donde se van a colocar las piedras en avanzadas para generar la falsa cúpula, y luego el mundo vegetal que cubre la tumba y que le da un aspecto casi de monte, diríamos, bueno, nosotros tenemos la relación del monte como el monte vegetal, pero allá en Italia los montes ya no son montañas, son las montañas menores, pero son como montes que van jalonando el sitio donde están los enterratorios y se pierden. A quien no está acostumbrado a visitar estos lugares, se pierden dentro del mundo natural. Aquí podemos ver el acceso a uno de estos enterratorios,
que podemos ver en esta imagen la pendiente que tiene esta escalera metálica y el cuidado que hay que tener para ingresar, o sea que eran bastante profundas. Y en la imagen inferior podemos encontrar la sala, en este caso rectangular. No siempre era una métrica que se mantenía en todas las tumbas, podía ser circular, podía ser rectangular, con los nichos donde se van a disponer los sarcófagos o los enterratorios, más el arreglo de piezas de valor para los difuntos. Esta es una tumba donde se pintaron escudos de guerra en los frescos. Fijémonos el pilar, cómo va asumiendo esa tensión que genera esta bóveda, generando una mayor sección en la parte de soporte. En esta imagen podemos encontrar la falsa bóveda, que se hace por bloques adelantados, y esta falsa bóveda nos lleva también a otro punto de interés, en que si lo relacionamos con las culturas de Mesoamérica, vamos a ver que los mayas también utilizaron la falsa bóveda para poder cerrar sus espacios templarios. Pero con esta falsa bóveda los espacios son menores, con lo cual para tener mayor amplitud los etruscos utilizaron la falsa bóveda circular de bloques adelantados, ya que de haber hecho en esta estructura hubiera quedado un trapecio de mucho menor volumen interior al que ellos requerían. Entonces, aquí vemos cómo el mundo cultural humano ha generado respuestas que hoy en día, con toda nuestra tecnología, hasta parecen insólitas. O sea, a lo mejor nos es difícil comprender una cuestión tecnológica inmediata, y ellos lograron comprender situaciones tecnológicas muy complicadas, como era ir construyendo paso a paso una falsa bóveda con bloques avanzados sobre el vacío interior y que se pudiesen mantener en equilibrio. Realmente es algo interesantísimo poder retrotraernos a esas culturas para ver cómo la humanidad siempre está en constante desarrollo de situaciones que previamente ya las ha vivido. O sea, con esto hago como una apreciación personal en cuanto a que hoy nos pueden deslumbrar algunos aspectos tecnológicos, pero también en aquel entonces deslumbraban otros aspectos tecnológicos, y que hoy, si no se mira desde la perspectiva de ese tiempo, pueden parecer cosas banales o muy ligeras. Y ya como para ir cerrando esta primera etapa, y dar unos minutos para alguna consulta o algún comentario, le quiero mostrar la ubicación geográfica de estas tumbas, que está muy cerca de Roma, y la disposición, sea para ingresar con los vestíbulos, los espacios como antecediendo a las salas, o la misma sala donde se van a depositar los sarcófagos, y cómo es la estructura de la tumba excavada en la piedra. O sea, estas columnas son excavadas en la misma sección que se está excavando el vano, o sea, no hay nada que esté adosado. Los mismos zócalos también son excavados en la piedra. Es una piedra más blanda de lo que podríamos imaginar como granito o mármol. En el subsuelo de Roma se utilizó mucho para las catacumbas, porque es el tufo, que es en realidad una piedra sedimentaria, es muy fácil de labrar. Y aquí podemos ver una tumba con la tapa que iba a ser a dos aguas, como era la techumbre de un templo, y también la aparición de un sitio
para reposar o sentarse. O sea, aquí podemos ver que inmediatamente la vida cotidiana se trasladaba al mundo de los difuntos, pero no solamente en lo que eran las pinturas o las esculturas o los sarcófagos, sino también los objetos. O sea, aparecerán desde poltronas para poder sentarse, o bien mesas para poder disponer los banquetes fúnebres. Todo un arreglo que tiene que ver mucho con la vida de todos los días. Aquí ya encontramos una de las tumbas más afamadas por la cantidad de sarcófagos que se encontraron. Aquí podemos ver que están todos unidos en un círculo rodeando la columna central, que también es de excavación, o sea, no es una construida. Ya podemos ver algo muy característico del arte etrusco. Los sarcófagos tenían dos partes. Una era la caja donde se iba a alojar el cuerpo del difunto, y la otra la escultura que la coronaba. Estas esculturas tienen distintos modos de aparecer de acuerdo a los años en que fueron realizadas. Hay algunos autores que hablan de las figuras más estilizadas al principio de la escultura funeraria etrusca, otros que ya hablan de las figuras más mórbidas, más excedidas en kilos, de la última etapa, como si fuera un reflejo de una cierta dejadez en cuanto a disciplinas del ejercicio físico y otras actividades que consuman energía. Ahora, en este mundo de las interpretaciones también cabe aquellas que dicen que esta representación de los difuntos en su faceta, digamos, de la vida de opulencia, no es tanto de la morbidez de la buena comida o de la buena bebida, sino del prestigio social. Cuanto más excedido en peso se lo representaba, más prestigio social tenía el personaje. Podemos ver que todos están en la posición de banquete, o sea, reclinados sobre el codo izquierdo, porque desde el mundo griego se traslada también al mundo etrusco y luego al romano la forma de cenar, principalmente, que era reclinado sobre una especie de sillón horizontal, el triclinum, que da nombre luego a la habitación donde se cenaba, y en este espacio van a estar los hombres y las mujeres rodeando la mesa de la cena, algo que no sucedía en Grecia, pero sí aparece aquí en Etruria. ¿Y por qué aparece esta idea de todos rodeando este círculo, o sea, o esta cena, o lo que podía haber sido la mesa de la reunión de la noche? Porque los etruscos tenían una vida diaria en la campaña, o sea, en el campo, y volvían al atardecer para reunirse, y todos en comunidad, sea familiar o sea o grupal, cenaban como comida principal. O sea que a partir de esto es que la figuración de las tumbas nos está remitiendo al festín, al banquete, a la comida principal de cada día, aquí reflejada ya como una reunión de difuntos. Y en la parte inferior de los sarcófagos etruscos aparecen esculturas en alto relieve que van a ser luego tomadas por los romanos, y parte de los sarcófagos van a ser reutilizados y van a llegar hasta el Renacimiento en esta reutilización. Pero ya esta idea de esculpir todas las superficies de la caja contenedora de los restos mortuorios
es algo que proviene de una esencia misma del pueblo etrusco. ¿Eh? O sea, aquí podemos encontrar cómo ellos transitan con una cierta calma este mundo de las tinieblas, de la vida del más allá, apoyándose en la vida cotidiana. Una vida que era sumamente plácida, una vida que tenía la diversión, la música, ya sea por la música, por los bailes, por las luchas de los pugilistas, o las tareas del campo, o la caza, o la pesca. Todo esto era una vida casi hoy podríamos decir idílica, según lo que reflejan las pinturas. Pero esto es básicamente porque ellos no transmiten ningún tipo de temor frente a la muerte. Al contrario, tratan de combatir ese temor manteniendo la relación de la vida de todos los días. Aquí vamos a cerrar esta primera etapa y vamos a permitir a cada uno que quiera preguntar o exponer o dar algún comentario para continuar la semana próxima ya con otra parte del arte etrusco, que van a ser las fortificaciones, y aquí aparece sí finalmente el famoso arco de medio punto que lo conocían los griegos, pero lo usaron los etruscos y lo inmortalizaron los romanos. Así que bueno, muy agradecido por esta compañía de poder transmitirle algo de lo que fui incorporando con este mundo de los etruscos, y quien quisiera comentar algo o dar alguna precisión o algún otro alguna participación, bueno, vamos a dejar los últimos minutos antes que se cierre la sesión de Zoom, que ya debe estar muy próxima a avisar que están cumpliéndose los 30 minutos. Así que bueno, les dejo la posibilidad. Rubén, te quería agradecer porque es muy interesante todo este material que vos estás eh, elaborando, y además es sumamente interesante este nexo de la cultura, digamos, entre Grecia y Roma, digamos, y fundamentalmente en ese eslabón en la arquitectura y en el arte, digamos, y esta parte de la arquitectura funeraria y todo el trabajo escultórico, digamos, cómo se va sofisticando esa representación, me resultó muy interesante. Así que bueno, eso te quería decir. Gracias, y bueno, para continuar, dan ganas de esperar el próximo sábado para ver cuánto más arte etrusco descubrimos como nexo en todas esas manifestaciones, digamos, de la cultura clásica occidental que tenemos asimilada básicamente a los griegos y a los romanos, sin tanta mención a esta interfase del pueblo etrusco. Así que es sumamente interesante informativo y educativo me resulta. Así que te agradezco, Rubén. Bueno, gracias Carmela, porque un poco era esa un poco la idea, quizás rescatar del misterio a los etruscos, cuando en realidad son base fundante de lo que va a ser el poderío romano y herederos de toda esa gran fusión de culturas que hubo en el Mediterráneo, y que luego, o sea, una de las etapas que también omití al hablar de las fusiones también es de la cultura helenística. O sea, los etruscos también tuvieron contacto con la cultura helenística por la Magna Grecia, o sea, pero entre los helenísticos, los griegos clásicos, los chipriotas, eh, los cretenses, más luego toda la cultura propia de esa zona, hicieron que estos pueblos hayan tenido diríamos hoy, una mala prensa, en el sentido de que fueron
más silenciados aún por la historia del arte. O sea, yo estuve repasando algunos libros y, por ejemplo, Germain Bazaine, que es uno de los que escribe historia del arte, le da un carácter casi provinciano del mundo romano. O sea, cuando la realidad es, y Germain Bazaine, o sea, el libro que he consultado se publicó en la década del 80. Sin embargo, hay como una cierta resistencia de algunos historiadores del arte de darle entidad a este pueblo, y muy probablemente, a mi modo de ver, o sea, esto ya casi como una opinión personal, es como que le dan poca entidad porque tratan de generar un nexo directo entre Grecia y Roma, cuando la realidad muestra que nada es tan directo, como tampoco lo va a ser entre Roma y los bárbaros. O sea, a veces se cuenta que Roma cayó en el 476 y parece como que el mundo romano cayó en manos de los bárbaros en ese año, pero en realidad hubo 4 siglos de avances y retrocesos entre los bárbaros y los romanos, que generaron una etapa que se conoce como la barbarización de los romanos y la romanización de los bárbaros. O sea que allí aparecen esos nexos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de dejar de encapsular a la historia por segmentos que después poco explican si no se toma el antes y el después. O sea, sin el antes y el después, como que ese segmento apareció extrapolado de alguna zona, o como pasó con los etruscos, generado en la misma península, pero considerado como de, bueno, mejor lo consideramos que venían desde los pueblos indoeuropeos y demás, entonces le da como mayor glamour. Pero bueno, hoy en día estamos en una etapa en donde podemos revisar la historia con los antecedentes y las consecuencias, y podemos ver que los etruscos realmente deberían ser un poco más valorados fuera del mundo greco-romano, como habitualmente se conoce a la cultura occidental. Una vez que me llama justamente la atención esto, porque yo te comentaba, Rubén, que estoy iniciando una nueva carrera donde vuelvo a tener historia del arte, que yo ya tuve en mi carrera cuando era turismo, y Bien. me llama justamente la atención esto, de que los etruscos no aparecen en ningún momento, ni siquiera antes, cuando estudié mi carrera, y ahora tampoco. Entonces, bueno, también un poco por eso me llamó la atención cuando vi el tema Sí. me encantó porque me atrapa, porque conozco muy poco, esa es la verdad. Así que bueno, también como te decía Carmela, me sentí bien, me sentí cómoda, porque yo pensaba, a lo mejor es algo muy elevado para mis conocimientos, pero no, la verdad que muy bien, muy agradecida, porque bueno, el hecho de que compartas con nosotros tus conocimientos, obviamente que me hace sentir muy agradecida con vos, y te transmito, por supuesto, los saludos de mis hermanas y de mi mamá, que estaban Bueno, con este encuentro que íbamos a tener, y bueno, mi mamá sobre todo te manda muchos saludos. bueno, muchísimas gracias y bueno, es una alegría que estén ustedes aquí. eh, y sobre todo porque me dan esta posibilidad de transmitirles estos conocimientos sobre una etapa del arte que para mí es fascinante, es muy enigmática, Se y, nota, se nota. y bueno, y poder sí, disfrutar con ustedes y bueno, también encontrar que todavía hay ciertas lagunas, pero que bueno, que las podemos ir completando con estas participaciones, y ese es el objetivo más importante que me he trazado con estos cursillos web, de poder brindar una oportunidad de exponer aquello que incorporé, y que los que asistan a este curso puedan disfrutar de esta
digamos, de estos descubrimientos que fui haciendo en mi incursión por la historia del arte y de la arquitectura. Bueno, muchas gracias entonces por eso, por pensar estas propuestas, todo lo que nos has compartido hoy y lo que viene, porque como dijo Carmela, la verdad es que ya quiero que llegue el sábado que viene para continuar. Bueno, yo les agradezco muchísimo y vamos a cerrar hoy, que fue realmente, para mí fue bastante intensa la tarde. eh, y cerramos hoy y ya después les enviaré las grabaciones para que ustedes puedan, si necesitan verlas nuevamente o por lo menos tenerla como documento en algún momento que lo puedan requerir o precisar. Así que Bueno, muy agradecido por todo y vamos Gracias, Rubén. gracias a vos. Gracias, profe. bueno, gracias Alberto y Beto. Y bueno, y cerramos por hoy y nos encontramos, Dios mediante, el sábado que viene. Por Bueno, más arte etrusco. Un beso grande, Rubén. bueno, Gracias, luego. Rubén. muchas Gracias. gracias. Gusto. Chau, chau. Hasta la próxima.